Vamos a hablar del tratamiento en residencia de cuadros resistentes. El modelo que vamos a presentar responde al trabajo que llevamos realizando desde hace más de 20 años en ITA, en el Instituto de Trastornos Alimentarios, con pacientes complicados, con pacientes difíciles. Y en este modelo integramos diferentes estrategias psicoterapéuticas y psicosociales con el fin de dar un abordaje, un tratamiento lo más especializado y específico a estos pacientes y sus familias. En nuestra institución trabajamos y atendemos aproximadamente unos 100 casos diferentes que podíamos considerar como cuadros resistentes, como cuadros crónicos. En los objetivos de la clase de hoy vamos a hablar de qué se entiende por resistencia en TCA, cómo se comprende el TCA desde el trastorno mental grave, justificación y comprensión de la resistencia en pacientes con TCA y cómo podemos promover el cambio en estos pacientes, teniendo en cuenta siempre los diferentes recursos de tratamiento en que los vamos a tratar. Todos sabemos que los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más frecuente en la adolescencia. Lo que está claro es que no existe un consenso general, sobre qué criterios debe reunir la cronicidad o la resistencia al cambio, si se ha de recoger el número de tratamientos que lleva un paciente, el número de años que lleva de evolución, incluso sin haber hecho tratamiento, o si se debe incluir toda la recuperación de todos los síntomas asociados a la enfermedad o solamente los conductuales. Esta falta de acuerdo ha dificultado la investigación y el conocimiento sobre lo que sería un buen cuidado y tratamiento de estos pacientes. Atendiendo un poco a un esquema de poder marcar estadios en el curso, en la evolución de la enfermedad, como se hace por ejemplo con el trastorno bipolar, con la psicosis, se ha hecho una aproximación también para el trastorno de conducta alimentaria. Se habla de diferentes estadios y en cada estadio lógicamente competirían diferentes intervenciones y hablaríamos de la máxima de severidad y resistencia al tratamiento en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria que llevan más de 7 años. Y que se considera que a partir de esta edad ha habido un suficiente impacto de la malnutrición, de los problemas asociados en el desarrollo de esta persona, con la consiguiente pérdida de capital social. Lo que está claro es que no hay un criterio, no hay un consenso. En un intento de llegar a un consenso sobre lo que es un curso crónico en anorexia nerviosa, cabe citar el trabajo de Tierney y Fox. En este trabajo preguntaron a diferentes clínicos, entre los que nosotros también participamos, esto se hizo en el año 2009, y un poco le preguntaban a estos clínicos qué consideraban ellos que debía reunir el curso de una anorexia para ser considerado crónico. En lo que estuvieron de acuerdo todos los clínicos es patrones arraigados de restricción alimentaria, cogniciones anoréxicas muy arraigadas, una identidad colonizada por el trastorno y un IMC menor de 17,5. No se tuvo en cuenta ni los años de evolución ni el número de tratamientos que hubiese hecho estos pacientes. En otra aproximación, Bamford, en el 2010, define la anorexia nerviosa crónica cuando existen 10 años de evolución o más, haber realizado al menos un seguimiento psicoterapéutico y sobre todo un tema importante que es mostrar discapacidad severa en numerosos ámbitos de la vida, laboral, relacional, ocio, con una baja motivación para salir del trastorno. Y la APA hace una aproximación similar, habla de 10 años, presencia de depresión crónica, obsesividad, retraimiento social. Si retomamos el concepto de trastorno mental grave y lo recordamos todos, hemos de tener en cuenta que lo que define un trastorno mental grave son diferentes trastornos, diferentes entidades nosológicas. En un principio se hablaba solamente de la psicosis para referirse a este trastorno, que cursan durante un tiempo prolongado, durante muchísimo tiempo, y que cursan a la vez con una discapacidad y disfuncionalidad del paciente en diferentes ámbitos de su vida. ¿Qué es lo que la enfermedad grave cursa con un deterioro que se conoce como deterioro clínico y que se relaciona con la pérdida que tienen estos pacientes en desarrollar habilidades para tener un adecuado rol social? Cuando hablamos de rol social no hablamos solamente de competencia en una conducta, sino de una conducta en relación con el ambiente en el que se desarrolla y que las demanda. Por lo tanto, diríamos que en estos pacientes se produciría un desajuste, una desadaptación entre las demandas del sujeto y del entorno y los propios recursos que proporciona el entorno y el sujeto. Si planteamos el esquema que nos pareció interesante de Blanco y Pastor del 2011, plantea que para un adecuado desempeño de rol social, la persona habría de tener habilidades instrumentales, saber hacer algo, creer que además que lo puedes hacer y por último tener la ocasión, el espacio para poder llevarlo a cabo. Este esquema nos sirvió para poder aproximarnos a entender qué le pasa a las pacientes que tenemos con una resistencia al tratamiento, con una dificultad en aceptar el cambio, ¿no? Y
Partiendo del modelo que hemos planteado anteriormente, diferenciaríamos 3 aspectos importantes en los que estas pacientes tienen problemas. Básicamente, un problema en habilidades psicosociales, un déficit de habilidades, otros aspectos que tienen que ver con vivir el cambio como una amenaza y que se relaciona con procesos psicológicos nucleares en trastornos alimentarios, y por último, el tener la ocasión, el tener el escenario, la situación para llevar a cabo su conducta. ¿Qué nos dice la literatura? Ria Robinson en el 2006 nos habla ya de pacientes con TCA grave, con trastorno mental grave, por su larga evolución, y teniendo en cuenta que estos pacientes muestran déficits en diferentes habilidades importantes de su vida, a nivel físico, a nivel psicológico. Estamos hablando de pacientes con problemas a nivel de trastorno afectivo asociado, obsesividad, baja coherencia central. A nivel familiar son pacientes que, la gran mayoría de ellos cuentan con alta conflictividad familiar, padres añosos, aislamiento social, problemas a nivel ocupacional, son pacientes que les cuesta lógicamente encontrar trabajo, lo pierden con facilidad. Esto se correlaciona al final con unos problemas, con una dificultad en tener una autonomía económica, en poder vivir solos, en poder saber cuidarse y en tener una gran dependencia de cuidadores en general, tanto de recursos sociales de la red como de la familia. Teniendo en cuenta ya otra consideración que se relaciona con el problema de estos pacientes, lo relacionaríamos con procesos psicológicos nucleares básicos. Básicamente hablaríamos de 2, vinculados con su personalidad y endofenotipo y protección de la identidad. ¿Qué podemos decir de estos pacientes? Uno de los factores de personalidad más importantes que vemos en estos pacientes es el perfeccionismo. El perfeccionismo se correlaciona con prácticamente todos los aspectos del trastorno alimentario, pero fundamentalmente con aquellos que son más resistentes al cambio, que es la insatisfacción corporal, el impulso a la delgadez y la internalización del ideal estético. ¿Qué sabemos también? Muestran una tendencia a la evitación al daño, y la tendencia a la evitación al daño, que les lleva a responder de manera intensa ante los estímulos aversivos, lo vemos presente en todas las formas de manifestación del trastorno alimentario. ¿Qué combinación es esta? Realmente es una combinación peligrosa. Vemos en estos pacientes que alta puntaje en perfeccionismo, altas tasas de perfeccionismo, con una tendencia a la evitación al daño, les va a llevar a que estas pacientes, ante la exposición, por el miedo a ser evaluadas en su actuación, tenderán a invalidarse, tienen una gran tendencia a invalidarse. Y ante el miedo a la invalidación, ante el miedo al rechazo, al final vemos que en estas pacientes el TCA es una óptima solución. Por lo tanto, vemos ya que en estas pacientes la conjunción de alto perfeccionismo y evitación al daño justificaría una postura de resistencia al cambio y de abrazarse al TCA como rechazo del tratamiento. Siguiendo con estos factores de personalidad, encontramos la baja flexibilidad cognitiva. Sabemos que son pacientes con tendencia a la perseveración, con tendencia a cambiar, a dejar de hacer las cosas como las han estado haciendo hasta ahora, con intolerancia a la incertidumbre. Todo ello, lógicamente, predice una pobre respuesta a la psicoterapia. Otra característica importante, otro factor de personalidad importante que vemos es la necesidad de control. De hecho, autores como Sassaroli, Karpman, hablan de estos pacientes como las patologías del control. Y este control no se limita solamente a aspectos vinculados con la alimentación y trasciende a otros aspectos de su vida e incluso a la vida de los familiares que la rodean. Al final, en estos pacientes, la percepción del caos, del descontrol, es vivida con alta intensidad de estrés y la respuesta al estrés aumenta la sintomatología alimentaria, aparece una necesidad de control. Volvemos a tener aquí una combinación peligrosa, ¿no? Vemos la baja flexibilidad cognitiva y la necesidad del control. Al final, la psicoterapia lo que hace es exponer al paciente el cambio, y el cambio, con esta combinación que hemos hablado, se vive con muchísima dificultad. El cambio es impredecible y la impredecibilidad la viven muy mal personas con una baja flexibilidad cognitiva y una necesidad de control. Con lo cual fácilmente los pacientes vuelven a abrazarse al trastorno alimentario. El trastorno alimentario es una solución y convoca y lógicamente promueve un rechazo al tratamiento. ¿Qué podemos decir, por tanto? Pues podemos entender el TCA como una solución, como un intento disfuncional de reducir la impredictibilidad y la invalidación a través como mínimo de 2 mecanismos, que utilizan básicamente la restricción de la conciencia, ya que no puedo tener un funcionamiento
óptimo en todos, o como yo quisiera en todos los ámbitos de la vida, al menos sí que puedo tratar de estar lo más delgada que pueda estar. Y otro aspecto de restricción es el control y la perseverancia. Con el control y la perseverancia lo que hacen los pacientes es evitar las exposiciones a situaciones nuevas, a situaciones difíciles, a situaciones en las que se pueden sentir desprotegidas y optar por una monotonía y con una cierta pseudodirectividad, o sea, sensación de control, pero de un control falso. El siguiente aspecto importante del que vamos a hablar es la identidad. Bien sabido es que, y lo hemos hablado cuando hemos hablado del consenso en trastornos de conducta, en trastorno crónico, y es que el TCA coloniza la vida de la persona. Sabemos que los contenidos del sí mismo se articulan de forma orgánica. ¿Esto qué quiere decir? Que para una persona con un trastorno alimentario, detrás de estar delgada, existen otros constructos vinculados y relacionados. Por ejemplo, podría ser responsable, válida, exitosa, fuerte. Y el normopeso para esta persona que padece un trastorno alimentario lo podría articular, lo podría relacionar con irresponsable, débil, incapaz, fracasada. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente cuando a un paciente le estamos pidiendo que salga de un trastorno alimentario, que pase a tener un normopeso, no le estamos pidiendo eso solamente, le estamos pidiendo que cambie la manera de construirse ella misma por otra manera de construirse con la que seguramente no se va a sentir cómoda y va a tener muy pocas capacidades de predicción. Para una paciente es pasar de ser responsable, válida, exitosa, a ser irresponsable, débil, incapaz, fracasada. Por lo tanto, los pacientes no se están resistiendo al cambio realmente, sino que están eligiendo no cambiar. Otro aspecto que también genera mantenimiento y dificultad al cambio no solamente se relaciona con los pacientes, sino con sus familias. Hablamos y sabemos que en estas familias puede existir una alta emoción expresada. La alta emoción expresada es el constructo familiar, es el constructo que más relaciona, que más predice número de recaídas, dificultad de adherencia al tratamiento y, sobre todo, cogniciones anoréxicas que persisten al acabar el tratamiento. Otro aspecto que también vemos en las familias y que ayuda a mantener el trastorno es la acomodación de las familias a los síntomas. Lo que está claro es que no solamente los pacientes van a huir de la conflictividad, las familias también van a huir de la conflictividad y a veces prefieren abrazarse a una problemática antes que enfrentarse a los cambios y a la incertidumbre. ¿Qué hemos de conseguir al final? El TCA puede llegar a ser realmente el principio organizador central de la vida familiar. Todo lo que estamos hablando al final hace que la familia tampoco se mueva y hablamos de esta homeostasis familiar que va a dificultar el cambio también de los pacientes. Llegado aquí diríamos cómo podemos facilitar el cambio con estos pacientes, cómo podemos ayudarles a cambiar. A ver, todos los autores concluyen que estrategias orientadas básicamente a la recuperación del peso, a eliminar las conductas alimentarias alteradas, fracasan en este tipo de pacientes y que al final hay que optar por un modelo rehabilitador básicamente orientado a minimizar los riesgos que tienen estos pacientes y a ayudarles a vivir en la comunidad con el menor apoyo posible de la familia, de los profesionales, de los recursos sanitarios. El énfasis se pone, por tanto, en conseguir esta mejora cognitiva, esta mejora conductual de los pacientes que les permita vivir en autonomía. Al final, lo que se dice es que sería conveniente mirar a otros campos de la salud donde se ha trabajado más de esta manera, como puede ser en las toxicomanías, en psicosis, y adaptarlo a la problemática y a las características de estos pacientes y sus familias. Siempre se insiste, evidentemente, en que todos los profesionales del mundo social que se pudieran incorporar en estos tratamientos, educadores, trabajadores sociales, deberían ser especialistas en el tratamiento de estos pacientes, porque no pueden tener el mismo abordaje o la misma manera de trabajar que con una esquizofrenia. ¿Qué decimos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento, cuál es el modelo que llevamos utilizando desde hace años con estos pacientes? Pues bueno, partiendo un poco del esquema que hemos visto antes en cuanto a las dificultades, a las tres áreas de dificultad que tienen estos pacientes, en el plano de las habilidades, en el plano de los procesos psicológicos y en la exposición a la vida ordinaria, hemos planteado nuestro modelo, ¿no? Con estas tres patas de intervención.
Pensamos, por tanto, que el paciente le tendríamos que dotar, y siguiendo el razonamiento anterior, de estas habilidades que necesita, habilidades que el paciente pues, o no ha llegado a desarrollar porque ha empezado el trastorno muy joven, o que aunque las haya quizás adquirido en su momento, pues las ha perdido por una falta de uso, por largo tiempo de hospitalización. Pacientes que se encuentran al final con una falta de proyecto vital. Estamos hablando de la rehabilitación, una rehabilitación adaptada a este tipo de pacientes que sobre todo dote a la persona con un trastorno de larga evolución de aquellas habilidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales que le permitan vivir en la comunidad con el menor apoyo posible. Para ello contamos con diferentes recursos terapéuticos. Evidentemente, cuando un paciente llega a una hospitalización, un tratamiento residencial, en unas primeras fases se trabajan más aspectos generales, pero en la última fase del tratamiento se va a empezar a trabajar con el desarrollo y sobre todo con el equipo nuestro social de educadores, de trabajadores sociales, en dotar de estas habilidades que necesita. El siguiente recurso es pisos terapéuticos, y en pisos terapéuticos sí que es el recurso por excelencia en que el paciente adquiere aquellas habilidades y competencias necesarias para vivir y para compartir un espacio con los demás. El paciente llega a ser capaz de normalizar su conducta alimentaria y ser capaz de cuidarse él solo en su alimentación y de tener una autonomía en el cuidado de su salud. Y sobre todo lo que sirve el departamento terapéutico es a que sea un recurso de transición entre un tratamiento residencial de 24 horas a un tratamiento, a una vida autónoma en el que pueda contar con sus propios recursos. El piso terapéutico nos apoyamos del URIS. El URIS es un dispositivo que sobre todo va a dar al paciente facilidades para incorporarlo de nuevo en una vida social, para incorporarlo en una vida laboral y para que sea capaz de integrarse en los recursos. Con ello lo que vamos a facilitar sobre todo es estrategias de ocio saludable, mejorar red social, dotarle de habilidades en el terreno laboral, ayudarle a hacer un currículum, ayudarle a conocer el mercado laboral y ayudarle a incorporarse en un trabajo normalizado a poder ser. ¿Qué podemos decir de los aspectos más psicológicos en los que tenemos que intervenir? Lo que está claro es que la psicoterapia es difícil para estos pacientes porque al final les expone a un dilema, ¿no? Les expondría al dilema de cambiar o de mantenerse con esa identidad más protegida, ¿no? Este dilema no solamente lo vive el paciente, también lo vive el profesional, que por un lado o puede apostar por aliarse con aquella parte más saludable del paciente que realmente quiere el cambio, se quiere arriesgar al cambio, pero también tendrá que tener en cuenta que no puede estructurar un proceso psicoterapéutico muy agresivo porque el paciente puede sentirse amenazada su identidad y huir del proceso terapéutico. Pero por otro lado es importante que el profesional se abrace a este deseo de cambio del paciente porque si no podría frustrar un proceso de cambio. ¿Qué aconsejamos? Pues que realmente se conciba el cambio, que el profesional conciba el no cambio como una lección coherente y que al final los abordajes se hagan empezando con aquellos aspectos más periféricos, donde el paciente se sienta menos amenazado, donde no haya un choque, un ataque frontal a aquellas estructuras defensivas del paciente, a aquellas estructuras más vinculadas con sus aspectos identitarios. ¿Qué consejos en general podemos dar? Sobre todo no hacer más de lo mismo. Son pacientes con una larga historia institucional de tratamientos, de frustraciones, de abandonos y hay que pensar en estrategias diferentes. Para ello es importante personalizar los tratamientos, tener en cuenta la edad del paciente, su situación familiar, su historia previa. Abordar el tratamiento de una manera lenta, el ritmo de exposición ha de ser prolongado en el tiempo, muy largo y preparándose básicamente para aquellos momentos en los que el paciente no va a querer cambiar y esperar a que haya la luz suficiente para avanzar. Sobre todo priorizar terapias basadas en el proceso, en cómo se piensa, en cómo se siente, en vez de en terapias basadas en el contenido, en qué se piensa. Y evidentemente optamos por la terapia, por la remediación cognitiva para trabajar la baja flexibilidad cognitiva y la baja coherencia central.
Y sobre todo, lo que es muy importante es la alta tolerancia a la frustración terapéutica. Aconsejamos la supervisión externa de los equipos. Pensar también no solamente en el paciente, pensar que la familia también está eligiendo coherentemente no cambiar, transformar la estructura familiar, una estructura familiar que está muy orientada en el trastorno, y lo que hemos hablado antes, reducir la emoción expresada. Como dijimos antes, la emoción expresada es el constructo que quizás está más relacionado con el abandono, con la falta de adherencia. Y un tema muy importante, que es ayudar a la familia a ajustar expectativas. La familia tiene que conocer, tiene que ser muy consciente de las dificultades que va a tener su familiar en el proceso terapéutico. Otro tema importante, y no por ello el último, el menos, es acompañarles en la exposición. Al final, con estos pacientes vamos a tener que salir a la calle, no nos podemos quedar en un contexto clínico, en un contexto institucional, y habremos de acompañarles en aquellas situaciones de su vida que van a ser para ellos más complicados, pero que le van a ayudar al final a tener un proyecto vital, sea a nivel laboral, académico, social. Sabemos que muchas veces vamos a tener que acompañarles, porque con ese acompañamiento establecido a partir de una buena relación vincular, el paciente va a poder desarrollar muchísimas habilidades que solo sin esa presencia de alguien, de un profesional, sería incapaz de expresar. Por lo tanto, el trabajo con estos pacientes es un trabajo que va más allá de un trabajo con ellos solos, es un trabajo que se extiende a las familias, que se relaciona también con su ámbito familiar, con su ámbito de red social, para acompañarles en este proceso que para ellos realmente es muy difícil porque están muy desentrenados. Con ello hemos querido mostrar y intentar acercaros a qué dificultades realmente tienen estos pacientes. No nos podemos quedar con que no son pacientes sin motivación, no podemos atribuir que esto sea realmente el núcleo del problema. Hemos de tener en cuenta, de entender que son pacientes con serias dificultades en sus habilidades, con muchísimos déficits en habilidades, con evidentemente procesos psicológicos que justifican y que nos han de ayudar a entender la resistencia que tienen y la amenaza con la que viven el cambio. Y por último momento, pensar también en las dificultades que luego tienen estos pacientes en ejecutar todo ello en el día a día, en su experiencia diaria. Y tener en cuenta que parte de nuestro tratamiento, por tanto, tiene que acercarse también a la calle y tiene que acercarse a las dificultades que viven estos pacientes en su día a día para construir una vida lo más autónoma posible.